Tarde. Vamos a comenzar esta clase que tenemos para el día de hoy, que es algo maravilloso porque estamos hablando de la creación y el diluvio. Estamos hablando de la primera y segunda civilización humana. La tercera civilización humana comienza en el milenio, pero yo les voy a dar más información acerca de todo esto y estamos perfilando este asunto por los empujes que han tenido el sistema cósmico a través de las Naciones Unidas, con lo que respaldan ellos para proclamar el asunto de la evolución, de la creación. Entonces todo eso vamos a verlo con lujo de detalle el día de hoy. Voy a pasar pues por algunas de las cositas que hablamos la semana pasada, que quiero que ustedes tengan en mente también, porque eso es interesante que tengamos toda esta información lista. Entonces, fíjense en esto primero que todo. En la clase anterior que nosotros tuvimos, y permítame ponerle esta diapositiva, comenzamos a ver el asunto de la creación original y postulamos la siguiente pregunta. ¿Se formó el universo fortuitamente después de una gran explosión y posteriormente la materia inerte cobró vida por su propia cuenta, formando de esa forma microorganismos por un periodo de millones de años, o todo fue creado instantáneamente por un diseñador omnipotente? En los dos casos que nosotros vamos a ver, como es el caso de esta teoría del Big Bang, de la gran explosión, es asunto de fe. Fe en el hombre o fe en lo que dice Dios. Y en la parte de abajo les puse algo muy interesante. Según los expertos, entre comillas, ¿verdad?, de una bola pequeña, muy pequeña, con una densidad infinita. Imagínense cómo puede reducir a una cosa a una densidad infinita, pero esas son las palabras que ellos utilizan. Y con un intenso calor llamado una singularidad, o sea que solamente ocurre una sola vez, se formó el universo. Con esta explosión ya esa materia existía eternamente. Ahora, ¿cómo existía externamente? Eso es lo que queremos saber nosotros, porque siempre comienzan así las personas que tienen estas posiciones pues, científicas, históricas, que nosotros sabemos que no es ciencia en realidad porque no tiene cómo comprobarse. Ese es el problema que tiene la ciencia, que ellos se apegan al sentido de que todo que tiene que ser comprobable en un laboratorio y que puede repetirse para saber que es cierto. Pero ninguna de estas cosas que ellos prometen se puede verificar en ninguna forma porque nadie estaba ahí. Solamente son teorías promulgadas por el hombre para de esa forma decirle al pueblo de que Dios no existe, que esto fue un evento fortuito que pasó una sola vez y de ahí venimos nosotros. Entonces no hay, ahí en el paganismo pues no hay futuro, simplemente seguimos evolucionando y evolucionando. Entonces el asunto es que también notamos la semana pasada que la ciencia simplemente trata de postular soluciones basadas en conjeturas acerca de estos misterios. Porque en realidad son misterios. Nosotros tenemos la revelación de este misterio porque Dios nos las ha dado a nosotros. Pero son misterios. Ningún científico fue testigo de la creación del universo o del origen de la vida. Estos comienzos quedan fuera entonces de la provincia de la observación y de la verificación. No pueden ser repetidos, entonces son especulaciones nada más. Entonces las teorías de hoy pueden ser revisadas o destruidas por los descubrimientos de mañana. Y así, pues, eso es lo que ha ocurrido, porque si hay un microscopio que es más fuerte que el microscopio anterior, entonces tú puedes entrar, en vez de entrar minúsculamente 100 veces menos o 1000 veces menos, ahora tienes uno que puede entrar 1.000.000 de veces. O sea, más pequeño, más diminuto, puedes ver cosas mucho más grandes. Entonces, de acuerdo a los artefactos que fabrica el hombre, puedes ver más allá. Pero todo cambia. Lo que viste anteriormente fue, bueno, en realidad, verdad, no era eso, porque esto tenía algo atrás de esto que lo hacía, que nosotros pensábamos que era lo que estaba ocurriendo, pero no es así. Entonces, las teorías de hoy pueden ser revisadas o destruidas por los descubrimientos de mañana. O sea, cuando la hipótesis o las hipótesis y conclusiones no pueden ser verificadas, lo cual no pueden ser, la ciencia se degenera pues al ámbito de la especulación. Y las conclusiones científicas son tan débiles como sus premisas. Y claro está, todo llega a ser un asunto de fe. Esta parte del asunto de fe no lo dicen en las aulas, en las universidades, en los colegios, en kindergarten. Ustedes saben que en kindergarten ya los niños le están diciendo que los dinosaurios vinieron hace 4 millones de años atrás. O sea que ya están, desde chiquitos ya les están metiendo el asunto de los millones y millones de años.
Ya para cuando estos jóvenes llegan a tener 12, 13, 14, 15, 20 años, y a ellos es una realidad para ellos. Entonces, pero claro está, eso no lo pueden corroborar. Entonces el orden y el arreglo del universo exigen un diseñador. Y las observaciones de los más diminutos microorganismos que nosotros podemos ver o de las galaxias más grandes revelan un diseño, un propósito, una adaptación que requieren un planificador maestro. En este momento solamente les estoy dando esta información, pero lo que pretendo hacer en el transcurso de nuestro estudio es que les voy a enseñar cómo funcionan estos microorganismos y lo complejos que son. O sea, es algo extraordinario que es imposible que esto, debido a que se requiere que funcionen 10, 20, 30 cosas instantáneamente para que pueda haber vida, eso no puede ocurrir, es imposible. O sea, no hay manera de que pueda ocurrir por evolución. Pero de todas maneras, lo que quiero hacer primero es darles, poner el preámbulo, preparar todo esto de la manera correcta para que nosotros veamos cómo es que funciona. Entonces, pues de nuevo, pues eso nos trae al hecho de que la armonía compleja de toda la materia, desde las estructuras de un átomo hasta la configuración de las galaxias, no han podido ocurrir espontáneamente. Entonces, solo Dios, que es el creador de todas las cosas y el diseñador, entonces puede contestar estas preguntas acerca del principio del universo con exactitud, porque Él fue el que Él sí estaba ahí, ¿se dan cuenta? Entonces todos los puntos de vista del origen del universo y de la vida finalmente tienen que ser basadas en la fe. A la final tiene que ser por fe porque no se puede verificar. Entonces el punto que ellos pretenden destruir en la cristiandad es que, bueno, lo de ustedes es fe, eso no lo pueden corroborar. Pero es el mismo argumento que nosotros tenemos con ellos. Lo que ustedes pretenden es pura fe, pero es la fe del hombre finito. Nosotros tenemos revelación que es mucho más perfecta, es la información que tenemos. Lo que pasa es que ellos no estudian la Biblia como tiene que ser a través del Espíritu Santo para entender los asuntos que en ella se encuentran. Entonces, el asunto es que todos los puntos de vista del origen del universo y de la vida finalmente tienen que ser basados en la fe en vez de la observación directa o científica. O sea que la fe es la percepción de la realidad basada en la autoridad o la veracidad de la persona que tiene la fe, o sea, del hombre. O es la veracidad del hombre o es la veracidad de Dios, la que nosotros pretendemos creer. Entonces, la ciencia tiene que ver con la fe del científico. O sea, pueden ser científicos. Recuerden que los científicos llegan aquí, y ahorita les voy a enseñar una fotografía de unos cuantos científicos que forman la base de todo lo que se ha podido expandir desde el punto de vista de ellos. O sea que a través de los años, con la nueva tecnología, lo que ellos propusieron sigue expandiéndose, pero lo que ellos tienen también lo sacaron de otras personas. Lo sepan, no es original de ninguno de ellos, sino que ellos van con su nuevo sistema investigativo, pues descubren cosas nuevas y las adaptan y las escriben. Entonces, la semana pasada yo les cité el libro en las implicaciones de la evolución, y aquí en este libro, este señor G.I. Kirkwood nos dice, y les quiero dar esta definición de nuevo porque todas estas cosas son como ladrillos que tienen definiciones. Para poder edificar tenemos que saber qué son para no tener que repetir esto muchas veces. O sea, queda grabado y ya nosotros de ahí podemos como trampolín lanzarnos al próximo nivel. Entonces, el término evolución se utiliza de dos maneras. La microevolución, que describe los cambios pequeños que ocurren dentro de las especies y puede ser observado, ¿okay?, dentro de las mismas especies. Y la macroevolución se refiere a los cambios biológicos, los cuales tienen como resultado en el tal llamado cambio o producción de una nueva especie, ¿okay?, o solo a través de los procesos naturales. Y nunca ha sido observado directamente por medio de experimentos, ni indirectamente en los récords de los fósiles. No se puede porque no existen. O sea, un gato no produce un perro. Un gato produce diferentes clases de gatos, incluyendo al tigre, al león, incluyendo a todos los gatos monteses, la pantera, todos son felinos, vienen de la misma clase, se van desarrollando y producen, pero esos cambios que son de la microevolución, no son los cambios de la macroevolución, que es cambiar a una cosa de una especie a otra. Y por eso también les cité a ustedes a Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tenemos algo interesante, que la fe, nuestra fe que proviene de Dios, nos dice que esto es lo que ocurrió, pero los científicos nos dicen otra cosa. Entonces nosotros escogemos a quién creemos, sobre quién ponemos nuestra fe.
Claro está que la palabra de Dios dice, maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Entonces tenemos varias advertencias que son muy interesantes para que nosotros no nos descarrilemos. Ahora, o expresamos nuestra fe en la palabra de Dios, que es el creador, o expresamos nuestra fe en las teorías especulativas que excluyen a Dios. Pero en ambos casos tenemos que ejercitar nuestra fe. Y eso es lo que pasa con los científicos, que ellos no creen en Dios, pero sí creen en sus capacidades que desarrollan pues, este tipo de cosas. Ahora, lo que está atrás de todo eso es el dinero, señoras y señores. Hay una cantidad de dinero extraordinario con los cuales ellos son respaldados para que propongan esas cosas y a ellos no les interesa. Una persona que no tiene a Dios está en el campo de la mentira y a ellos lo que les interesa es el dinero. Ellos se ríen de estas cosas, ¿okay? Porque saben que no lo pueden comprobar. Todo es histórico, la ciencia histórica básicamente. Ahora, millones de personas han descartado el recuento bíblico debido a la influencia que ejerce el sistema cósmico promulgado en estos días por las Naciones Unidas, señores y señores, en las aulas de los colegios y de las universidades. Y les cuento de nuevo que las Naciones Unidas tienen su inicio en las planicies de Sinar después del diluvio universal en el año 1656 antes de Cristo. Entonces remóntense hasta allá, tienen aproximadamente 3.600 años desde que se inicia todo esto y esto es uno de los, ya les comenté que esto es uno de las figuras que hace porque nadie vio eso el día de hoy, sino que se imagina cómo eran esos figurates. Es el hombre tratando de edificar con ladrillos de barro un edificio que llegue hasta el cielo y claro está, ¿quién copia eso? ¿Por qué tienen que copiar eso? Es lo que yo digo. Las Naciones Unidas. ¿Por qué tienen que copiar las Naciones Unidas ese edificio? Y ellos dicen, esto todavía no se ha acabado, nosotros seguimos en construcción. Porque ellos son los que están proponiendo el gobierno mundial sin el hombre. Sin Dios. Todo proviene del hombre. La ciencia, todo lo que ellos proponen. Ellos tienen a su disposición una cantidad enorme de recursos para proponer esto. Porque a la final ellos quieren tener este sistema global, mundial, que es llevado a cabo y es dirigido por el anticristo, pero el hombre de perdición. ¿Okay? Entonces, eso es Satanás tratando de ser como Dios Altísimo, porque él dice, yo seré como el Dios Altísimo. Y Dios le está presentando, por un lado, vamos a pasar para el próximo nivel. ¡Boom! Pasas al próximo nivel y ahí algo interesantísimo, que hay un juicio de apelación. Satanás está apelando su caso porque después de su fracaso y de su primer pecado, que es yo seré como el Dios Altísimo, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Entonces, él está tratando de comprobar que él puede gobernar el mundo sin Dios, que él es capaz de hacer cosas que él no puede hacer. Es más, todos los séquitos de Satanás terminan con el mismo problema, la arrogancia. Y con la arrogancia todos quieren ser primero. Todos quieren ser como Dios Altísimo. Entonces, él no puede controlar eso porque cada persona tiene su problema. Por eso hay guerras y más guerras y por eso Dios dice que habrán guerras y rumores de guerra. Entonces, tenemos esto en mente porque es importante. Desde el año 1656 antes de Cristo están formulando este asunto. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Les confundió las lenguas, o sea, ahí salen los idiomas y les dio límites geográficos, las naciones. Es ahí donde comienza el nacionalismo, señoras y señores. Desde ese momento, como protección para la raza humana, cambiándole el idioma, pues no se pueden, las ideas que emergen aquí no pasan a este lado, sino que se demora mucho tiempo en pasar las ideas de aquí para acá. Tú vas a hablar con un alemán y no hablas alemán, pues ahí te le quedas viendo la cara y sí, ya. Ya. ¿Verdad? Pues no puedes entender ni papa de lo que te estoy diciendo. Si te hablan ruso, peor. Y si te hablan chino, no le entiendo ni papa, pues es chino para mí el asunto, o griego. O sea, son idiomas que son difíciles de traspasar, ¿verdad? Pero hoy en día con la computadora tú puedes hablar en un idioma y te sale en el idioma. O sea que esa barrera que formuló Dios en esa época, ya Satanás se está derribándola a través de la computadora. Nosotros tenemos el privilegio de ver estas cosas desarrollándose en nuestra propia cara. Pero tenemos toda la información necesaria de la Biblia para saber que eso va a ocurrir. A la final, Él va a tener el control del mundo entero. Yo les dije que este anticristo, a la final, cuando ya sea retirada la iglesia y está ya casi en los 3 años y medio de la tribulación, que él pone su estatua en el lugar santísimo, en el templo que ellos reconstruyeron, él va a hablar a las naciones, él habla en un idioma y ya está todo preparado para que lo que él diga salga en 160 idiomas diferentes con coloquialismos y todo. O sea que cuando tú lo oyes, tú estás oyendo como que te sientes con tu terruño, con el acento, sale con el acento en el cual tú te creaste, ¿verdad? Y con las palabras que tú utilizas diariamente, o sea que se comunica perfectamente bien contigo.
porque las computadoras ya tienen esa capacidad para hacerlo. Ahora están recién desarrollándose, pero yo he notado, por ejemplo, que cuando yo antes escribía mucho, todavía escribo pues esa máquina, pero ahora me estoy dando cuenta de que Apple tiene un sistema extraordinario que puedo hablar y ahora sí me está captando todo rapidísimo. O sea que yo puedo hablar en vez de escribir y sale más rápido pues lo que yo estoy diciendo. Ven los pensamientos, lo que leo, etcétera, y hablo y la computadora lo escribe rápidamente en el idioma. Puede ser español, inglés, el idioma que tú quieras. Entonces, ya eso viene perfilándose. Lo que les estoy diciendo es que esto nosotros lo sabemos de antemano porque el Señor, nuestro Dios, nos lo deja saber. Pues bien, porque Él no puede mentir. El Señor, Él es veracidad absoluta. ¿Okay? En Él no hay sombra de variación ni mentira. Entonces, también les hablé acerca de ese empuje moderno que ha sido propuesto con una serie de teorías y conjeturas humanas, también producidas, que han engañado paulatinamente a la raza humana completa. Y les enseñé algunos de los protagonistas históricos sobre los cuales se han edificado y refinado estas múltiples teorías y filosofías humanas. Y dentro de esos están, claro está, aquí se los pongo, estas son las teorías de la geología de la Universidad de Charles Lyell, la evolución darwiniana, de Darwin, la cosmología de la gran explosión, la filosofía materialista, el método de datación radioisótopos. Y les puse esto en forma de los castillos que se forman en nuestra mente, porque si nosotros creemos en lo que ellos dicen, se han formado estos castillos, estas fortalezas en nuestra cabeza, que son las cosas que nosotros creemos. Y los proponentes son estos. Estas son las personas que han propuesto estas cosas. Aquí ustedes pueden ver, esta persona de aquí es un sacerdote católico que recibe premios Nobel, pues recibe premios y acoladas del sistema cósmico, porque es una persona que las Naciones Unidas le interesa mucho. Entonces aquí tienen ustedes todos estos científicos. Aquí tenemos la geología de la Universidad con Charles Lyell en el año 1830. Tenemos a la evolución darwiniana de Charles Darwin en el año 1859. A la cosmología de la gran explosión, comenzando en el año 1920 con Charles Lemaitre, que era francés. Claro está que todos estos señores han sacado información, piezas de información formuladas por otras personas antes de ellos. Y esto llega hasta la Torre de Babel. O sea, lo que ellos pensaban en forma muy rústica, pues ha pasado a otras personas, y ellos lo siguen mejorando. Entonces, todo esto es importante porque nos permite a nosotros ver cómo es que se ha formulado todo eso. Y todos estos están respaldados por las Naciones Unidas. ¿Okay? Las Naciones Unidas tienen empujes múltiples. Ellos vienen a la raza humana por 20, 30 maneras diferentes. La persona cree que es verdad porque todo el mundo lo dice. ¿Se dan cuenta? Entonces tú lo puedes creer. Y aquí tenemos a este marxista-leninista a la mano izquierda, que se llama, yo no puedo ni pronunciar su nombre, Georgi, o sea que Jorge, pues, Plejanov, y los métodos de datación radioisótopa de Bertram Bolwood. Este señor era cristiano, pero este señor era científico y él lo que está haciendo son experimentos científicos, pero después lo utilizan las Naciones Unidas para promulgar el asunto pues, de la evolución. Entonces tenemos estas personas que han contribuido pues con esto. Ya sabemos que Darwin no era creyente, pero el asunto es que nosotros tenemos que en todos lados se cuecen habas, primero que todo, porque en el campo del protestantismo también existen personas que se han ido y se han metido en el sistema ese por dinero. El dinero es muy importante pues para formular todas estas cosas. Entonces, pues bien, estos son uno de los cuantos proponentes de filosofías, de teorías, de conjeturas ligadas al tiempo que no pueden ser científicamente verificadas utilizando el sistema científico. ¿Oyeron eso? Todo lo que está no lo puedes verificar. Llegas hasta cierto punto, empujas hacia atrás y a la final no lo pueden verificar. Y los atrapas en sus propias conjeturas. Porque a la final ellos tienen que admitir, bueno, yo no estaba ahí, no se puede comprobar científicamente, pero yo lo creo porque fulano y fulano y fulano pues lo pusieron y, entonces llegaste a la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está que el sistema científico que forma el espinazo de lo que la ciencia dice que es verdad, a la final bajo un fuerte escudriño llega a ser un asunto de fe. Entonces, o sea que creer lo que ellos proponen es creer en el hombre y por ende en el sistema cósmico. Lo que propone el sistema cósmico, y eso es lo que nosotros queremos ver con la lupa para evitar los problemas. Entonces, por eso es que el 2 de Corintios, permíteme pasar aquí porque tengo muchas diapositivas adicionales, nos dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Por eso les puse los castillos, porque nosotros comenzamos a pensar, bueno, ¿por qué habla de fortalezas? ¿Qué es lo que atrapa nuestra mente? Bueno, estos sistemas atrapan nuestra mente para pensar que Dios no existe, que esto es el hombre evolucionando, etcétera, etcétera. Pero en realidad, de verdad, no lo es y causa gran problema. Entonces, vimos que esta es la palabra que se utiliza, que es aquí, así es como se pronuncia la palabra okuroma, ¿verdad? Okuroma se utiliza metafóricamente para designar cualquier punto de vista o argumento en el cual uno confía. Estas son las fortalezas en las cuales uno confía. La destrucción de fortalezas, dice el Señor. Estos sistemas que a nosotros nos han hay que destruirlos. Y los destruyes llevándolos hacia atrás, haciendo más preguntas, indagando más fuerte. De la otra manera que se lo puedo presentar es la siguiente. Nosotros, ¿cómo llegamos a ver esto? Bueno, aquí está el famoso edificio que nosotros hemos visto. En la parte de arriba de déjame poner otro para que lo puedan ver en la pantalla. Este famoso sistema tiene en la parte de arriba la política. Entonces, esta política es la que ellos están promulgando a través de la televisión, de la radio, del gobierno, de todos los sistemas que ellos tienen, estudian la Biblia, el asunto de la evolución o la geología histórica, todo eso es parte del sistema. Entonces ellos proponen cierta política y eso viene de la ética que ha sido propuesta porque todos esos hombres que les presenté y todo el sistema que propone el sistema cósmico produce su epistemología. Y esa epistemología es la verdad a la cual ellos se aferran. Eso es lo que nosotros destruimos, la epistemología. Pero esta epistemología está basada en la metafísica. Es una sola palabra, pero se la estoy quitando en dos para que ustedes... Metafísica. ¿Okay? Para que ustedes vean que esto está compuesto de dos palabras. Meta quiere decir más allá de lo físico. Entonces estamos hablando de la creación, de los tiempos pasados, que son los que respaldan. Pero la metafísica de ellos es del sistema cósmico, de la cosmología. ¿Okay? Del sistema cósmico, todo lo que emana de los sistemas paganos emana del mundo. Del mundo. Dios, el creador, no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, y las cosas, la metafísica de nosotros, no está sujeta ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Porque viene de Dios, es incambiable. Pero los de ellos todos salen de acá adentro. Y desde el punto de vista humano, porque ustedes comprenderán que un científico solamente puede ver desde el punto de vista terrenal. No tiene otro punto de vista. Entonces aquí él ve las cosas y entonces comienza a conjeturar y a proponer tesis y hacer cosas extraordinarias que él cree que es. Pero nosotros recibimos la información del Creador. Aquí está el Creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, que ha existido siempre. Entonces, si nosotros tenemos eso, nosotros tenemos una ventaja extraordinaria. Lo que les estoy presentando entonces es que la metafísica de ellos es terrenal, nuestra metafísica es eterna. De ahí proponen ellos su política y la van proponiendo de acuerdo a un sistema ya predispuesto que está conducido por Satanás y su organización y las personas que siguen su punto de vista de que no hay Dios, que el hombre puede hacer las cosas sin Dios, que puede gobernarse sin Dios, al sistema Torre de Babel. ¿Okay? Entonces, eso lo tenemos que tener en mente para no ser engañados. Ahora, lo que quiero hacer de nuevo, porque lo hice la semana pasada, es leer de nuevo estos versículos que comienzan de Génesis 1 hasta Génesis 2, 3, que tiene el contenido de la creación, porque quiero que se les vaya grabando, porque de eso, y después vamos a ir versículo por versículo para enseñarles a ustedes, partiendo del hebreo, porque tenemos que hacer la exégesis y utilizando la sintaxis, que es como se utilizan las palabras en el hebreo, nosotros podemos descifrar qué es lo que nos está diciendo fácilmente. Y después que vemos esto, les voy a enseñar por el otro lado lo que está proponiendo este sistema y la sutileza del sistema. Y nosotros vamos a perseguir esa sutileza y la vamos a ahondar y la vamos a llevar hacia atrás. Y al llevarla hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que es una farsa. ¿Okay? Así para que nosotros tengamos una manera de defender pues, el Evangelio. Entonces, permíteme ponerle primero que todo a Génesis 1, 2 y 3 y les voy a leer hasta el 2, 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin forma, sin orden y vacía.
Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y en el versículo 8 dice, y entonces llamó Dios a la expansión cielos, y a la tarde y fue la mañana y del segundo día. Entonces, en el versículo 9, Dios dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Estamos hablando de la tierra para la habitación humana. Oigan lo que le estoy diciendo. Recuérdense que aquí, después de estos eventos, viene la primera civilización humana. ¿Okay? Después del diluvio, que lo vamos a estudiar más tarde, porque esto es un estudio que nos va a conducir hacia allá, viene la segunda civilización humana. ¿Okay? Pero esta es la primera. Entonces, aquí vemos que llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. Ahí está la palabra género, que nosotros le podemos decir especie, ¿verdad? Con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género. No producen semilla de otro género. Ahí lo está diciendo claramente. O sea, que la semilla, que en el griego es esperma, ¿verdad? La palabra esperma, tenemos la palabra espermatozoide, es nada más y nada menos que semilla. ¿Okay? Esta es la palabra en el griego, que es así, esperma. ¿Okay? Y es la palabra esperma, donde viene el espermatozoide del hombre, ¿verdad? Con 23 cromosomas, pero un gato tiene semilla. Y la semilla del gato va a dar, ¿qué? Gato. Ahora, dentro de esto, y yo se los voy a enseñar, científicamente se los voy a enseñar, que estos gatos se pueden convertir en diferentes tipos de gatos. Gatos monteses, gatos caseros, depende de dónde estén, depende del frío, del calor, de dónde se encuentren. Ellos se van a desarrollar no por mutaciones, no la vamos a decir por mutaciones, sino por aleaciones de genes. Hay genes dentro del gato que le dicen hay mucho frío. Entonces, ¿qué hace ese gato? Produce más pelo. No es como ¿cómo se llama? En Yucatán, que hace mucho calor. ¿Y qué tienen los gatos de Yucatán? No tienen pelo. O sea, no hay pelo en esos gatos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucho calor. Ellos se han unido uno con el otro, menos pelo, hasta que hay un gato que no tiene pelo. Simplemente. Y hay otros que tienen mucho pelo. Vas hacia el norte donde hay mucho frío y comienzan más pelo y más pelo porque se tiene y va cambiando internamente porque se unen los genes que tienen esos atributos. ¿Ok? Simplemente. Entonces ese es el cambio interno, ese es el cambio micro, ¿verdad? Micro. Pero el macro, que quiere decir grande, están diciendo que el gato da la semilla según su género, pero produce un perro. Pero eso no puede ser. O produce un elefante. No, eso no puede ser. ¿Okay? Yo me imagino a ese pobre gato teniendo un elefante. ¡Miau! ¿Usted se imagina? Bueno, uno se pone a pensar en esas cosas porque es inverosímil, ¿ok? Bueno, de todas maneras, es algo muy, muy difícil. Pero bueno, esta gente propone cosas que son risibles verdaderamente, son verdaderamente risibles. Bueno, entonces, en el versículo 14 continúa y nos dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para las estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Aquí tenemos una creación extraordinaria entonces, y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Fíjense cuando se hicieron las estrellas.
Wow, muy interesante. Versículo 17 dice, y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y el versículo 18, y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces en el próximo, en el versículo 20 nos dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Fíjense que no había seres vivientes en el agua, ahora van a haber seres vivientes. Y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Eso se hizo en un día. Hágase, comenzaron. ¿Okay? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo el ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. De nuevo, según su género, ¿verdad? Grandes ganados, reptiles y bestias en la tierra según su género. Lo repite muchas veces que es según su género porque él sabía en estas épocas que el asunto de la evolución, de la macroevolución iba a venir. No, pero bueno, con tres palabritas ya corta el problema. Según su género. Entonces, claro está que eso ellos no lo pueden explicar. Se puede romper la cabeza, pues, pero no lo pueden escudriñar, no lo pueden entender, no lo pueden hacer. Lo que van a hacer, ciencia ficción. Eso sí, en su mente le van a poner, es más, utilizan las gráficas que se diseñan el día de hoy para hacer la metamorfosis. Ustedes han visto de una persona joven que le sacaron fotografías de repente, que cambia en tu presencia de joven a viejo. ¿Verdad? O cambien la cara de una persona de hombre a mujer. O pueden cambiar la cara de un hombre a un león. Lo ves en la pantalla. Entonces eso dice, esa es la macroevolución. Pero eso no ocurre. Eso es ficción del ser humano que tiene una creatividad impresionante. ¿Okay? Pero en realidad es conjetura. No es que eso no es ni siquiera conjetura, eso es ficción. Entonces, en el versículo 25 dice, hizo Dios las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género y todo lo que arrastraba sobre la tierra según su género. Miren cuántas veces dice según su género en el versículo 25. Y vio Dios que era bueno y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Y está hablando del alma. ¿Okay? Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que el hombre y la mujer, los dos tienen la imagen de Dios. ¿Okay? Y claro está, y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sosyúguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra. O sea que el hombre es el que domina todo. En el versículo 29, bueno, claro está con la esencia de la mujer. No. es algo maravilloso lo que Dios hace con el hombre y la mujer. Es perfección absoluta. Bueno, de todas maneras, en el versículo 29, y Dios dijo, he aquí, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Estos les servirán de alimento. Y toda bestia de la tierra, toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Okay? Está hablando de que les ha dado todo para alimento, lo que tienen ahí, ¿verdad? Y vio Dios que lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice esta vez. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Ahora viene el resumen en en el capítulo 2, versículo 1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Cuando habla de las huestes de los cielos, está hablando de las estrellas, de todas las constelaciones que él hizo, ¿verdad? Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, lo separó, ¿verdad? Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y les comenté que él es laborador, la mano de obra de Dios, como quien dice. Y él bendice la mano de obra. No importa lo que hagas, eso es, miren, trabajar es honroso.
ante los ojos de Dios. A nosotros lo que nos interesa son los ojos de Dios y nosotros hacemos nuestra labor para Dios, no para el hombre. O sea que hacemos lo mejor. Cuando nosotros hacemos las cosas, hacemos lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestro Dios. Entonces, aquí tenemos cosas que verdaderamente son muy interesantes. Y les quiero decir otra cosa interesante e importante. Este es el capítulo que forma la fundación del libro de Génesis. Este capítulo que vemos aquí. Y a su vez, el libro de Génesis es la fundación para el resto de la Biblia. Sin Génesis no hay nada. Si tú logras devasar o socavar el libro de Génesis, socavas toda la Biblia. Porque si lo que dice Génesis 1 no es verdad, entonces todo lo que está en la Biblia es mentira. ¿Correcto? Porque así es. O sea, si eso es mentira, ¿yo por qué voy a creer el resto? Entonces pensé hacia dónde se dirige las Naciones Unidas, a socavar el libro de Génesis, señoras y señores. Pero Génesis se defiende sola. Ese es el motivo por el cual el capítulo 1 de Génesis está en la mirilla, está en el blanco de aquellas personas hostiles a la Biblia, aquellos que están en la rebeldía en contra de Dios o rebelión en contra de Dios, aquellos que aseveran la autonomía humana, como lo hace Satanás, y tratan de librar al hombre de lo que ellos piensan que son cadenas de la religión, de la cristiandad. Satanás y todas las fuerzas alineadas en contra de Dios y la Biblia saben que si pueden desacreditar el libro de Génesis capítulo 1 al 11, entonces pueden desacreditar el resto del libro de Génesis, y si pueden desacreditar el libro de Génesis, pueden socavar toda la Biblia entonces. O sea, con la vasta experiencia adquirida entonces a través de los años, siglos y años, estamos hablando de 3.600 años de información cumulativa que ha tenido el sistema cósmico, que lo han recopilado y sobre eso van edificando más y más y más. Entonces, las Naciones Unidas tienen ese fin, tienen el fin de socavar lo que dice la Biblia. Primero quisieron, bueno, ya la quitaron de las escuelas. Aquí todas las escuelas tenían los 10 mandamientos. ¿Okay? Pero ellos lo que están haciendo ahora es socavando el primer libro de la Biblia, el primer capítulo. Entonces, utilizan todos los medios a su disposición para lograrlo. Ahora, el primer capítulo de la Biblia no solamente es fundamental para el libro de Génesis, sino para todo el Nuevo Testamento. Oigan eso, el Nuevo Testamento. Fíjense lo que hace socavar este libro. La veracidad de estos primeros 11 capítulos de Génesis son tan importantes porque si no son verdad, entonces nada en la Biblia es verdad, básicamente. No puedes depender de ninguna otra cosa escrita en la Biblia. Por eso, pues, esto no se trata de un tema secundario, señoras y señores. Es tan importante. Esto que estamos estudiando es sumamente importante. No es un debate aislado tampoco. El Nuevo Testamento está arraigado en Génesis 1, 11. Y además, cada doctrina, y no solamente las grandes doctrinas, sino cada doctrina secundaria, también tiene su origen en Génesis 1 al 11. Es en Génesis 1 que somos confrontados entonces con el verdadero y único Dios, quien es el soberano del universo y está en contraposición con todos los dioses hechos por la imaginación humana, porque el ser humano crea sus propios dioses. Y de hecho Génesis 1 está escrito de tal manera que proporciona una clase de revés a todas las otras religiones que eran tan populares pues en aquellos tiempos. Y hoy en día también. Génesis 1 entraña un argumento sutil o polémica. La polémica es un argumento, ¿verdad? Es una polémica con un suave matiz en contra de las religiones mundiales de la época, especialmente las religiones que los judíos iban a encontrar cuando entraron a la tierra de Canaán. Y hay un paralelo muy interesante entre estas dos cosas, porque Dios, así como Dios hace la creación y a la tierra la regenera, también va a limpiar el pueblo de Canaán para que su pueblo entre y tome posesión. Bueno, de todas maneras, esto que les acabo de decir acerca de lo que tenemos pues con los judíos que entran a la tierra de Canaán y la información que se encuentra en Génesis 1 al 11 en contra de estas religiones paganas, se las menciono porque existen tantos cristianos el día de hoy que dicen que nosotros no debemos involucrarnos en ningún tipo de debate en contra del punto de vista humano o con las controversias de los sistemas falsos de pensar. ¿Okay? Fíjense que eso no lo dice la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros que como cristianos dentro de la iglesia no entremos en especulaciones sobre genealogías o asuntos internos de la iglesia, ¿verdad? Porque eso no conlleva nada bueno.
pero no está hablando acerca de lo que pasa con el sistema cósmico. El sistema cósmico hay que enseñarlo. Eso lo hacemos aquí. Recuerden que nosotros somos embajadores de Cristo y nosotros recibimos nuestras instrucciones aquí. Las recibimos aquí en la iglesia para que nosotros estemos listos para poder enfrentarnos pues con todo lo que viene en contra de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia contiene un asalto interno en contra de todos esos sistemas falsos de pensar. Decir que nosotros no tenemos que hacer eso, es decir, que la Biblia y el Espíritu Santo, de alguna forma, ¿verdad?, estaban equivocados en la manera en que se acercaban pues a la verdad de la revelación de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Nos quedamos callados, entonces no tenemos nada que decir. La verdad de Dios siempre está justapuesta al error, en justaposición al error, en contra del error, al punto de vista humano del día. Entonces, el énfasis en este capítulo que nosotros estamos estudiando siempre es Dios. La Biblia se centra en Dios y su creación, ¿verdad? Él es el sujeto de cada versículo que vamos a leer o que están leyendo. Él es el sujeto. El sujeto es el que propone la acción del verbo. ¿Okay? Él hace. ¿Qué hace? Pues la creación. Entonces, Él es el sujeto de cada versículo y el énfasis es su majestad, su omnipotencia y su soberanía. Y es en el primer capítulo de Génesis que nosotros somos presentados pues al Dios autónomo, autoexistente, en otras palabras, que no está sujeto a la creación. Él la hace, pero no está sujeto a la creación. Él no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Nosotros sí. Como quien dice, ustedes han visto una pecera en la casa. Si tienes una pecera en la casa, esos peces están sujetos a que tú mantengas el agua y que tengas todo lo que... Pero tú no estás sujeto a eso, ¿verdad? No porque tú creaste al pez, ni mucho menos, pero tú creaste la pecera, ¿verdad? Y pusiste el agua, pero el sistema lo propuso Dios. Pero nosotros estamos sujetos a la creación. Nosotros estamos sujetos al cronómetro. Dios no. Dios no está sujeto a nada de eso. Entonces, Él existe separado de todo lo que Él ha hecho existir, ya sea visible o invisible, en su creación. ¿Okay? O sea que es algo maravilloso. Ahora, vamos a parar aquí porque se nos fue el tiempo, pero yo lo que le quiero decir es que esto era un asunto revolucionario pues, en el mundo antiguo. Todas las otras religiones y todos los sistemas religiosos tenían dioses generados por el universo mismo. O sea, cuando digo, o salen del propio universo o salen de la tierra. Esos son conjeturas de la mente humana que proponen estas cosas. Y todas las otras mitologías o cosmogonías de dioses son parte de esa creación que a su vez le da el inicio al hombre. O sea que ellos dicen que todas estas cosas se crearon y los dioses son creados, el hombre es creado. O sea que no hay distinción entre los hombres y Dios. No hay la distinción que nosotros tenemos en la Biblia del creador y la criatura. Miren, señores, si ustedes quieren hacer algo maravilloso para ver las cosas como las hizo Dios, tengan en mente esa distinción. Está el creador y están las criaturas. Nosotros no estamos aquí, nosotros no somos los creadores, nosotros no somos el creador, nosotros somos la criatura. ¿Okay? Y el plan de Él es superior al plan de nosotros. Entonces, si tú entiendes esa distinción, ya no te vas a poner a igualarte con Dios y ser, o sea, arrogancia, voy a ser como Dios altísimo, lo que yo diga, lo que yo soy y todo. Nada de eso sirve. ¿Okay? Eso es meterse en el sistema cósmico y meterse en el paganismo. No vale la pena. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos a concluir por ahora y después vamos a seguir. Como ustedes pueden ver, un tema muy interesante, lo estamos perfilando pues, de la manera bíblica. Les quiero dar todos estos conceptos que son tan importantes para cuando lleguemos pues a escudriñar cada versículo, ¿verdad? Tengamos ese trasfondo en nuestra mente. Y de nuevo les voy a decir que cuando entremos a la creación, por un lado le voy a poner la creación y por otro lado le voy a poner la evolución. Pero ya cuando entremos en la evolución le voy a dar lujo de detalle, lo que dicen los científicos, lo que han propuesto y cómo eso a la final no sirve para nada. ¿Okay? Que concierne pues a el hombre, a la creación. No, hay descubrimientos científicos que son muy buenos, que ayudan al ser humano, pero que no tienen que ver con la evolución. Yo estoy hablando específicamente de los que tienen que ver con la evolución, con la ciencia histórica, que eso es trácala, es mentira, es fe humana en cosas que verdaderamente no son. Bueno, de todas maneras, ahí culminamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas, para que esa información sea la que guíe nuestra vida para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.